de todo corazón de que esta serie de 3 domingos va a ministrar grandemente a nuestras vidas y sobre todo traernos a nuestro entendimiento verdades bíblicas que transforman nuestro ser. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos por la administración de tu Espíritu y de tu presencia en nuestras vidas y cedemos a la dirección de tu Santo Espíritu lo que vamos a estar compartiendo, Señor, en estos próximos 3 domingos. Pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú renueves nuestro espíritu, Señor, y que podamos estar aún más que nunca, Señor, más que nunca, en este tiempo, en este momento, en esta hora, podamos ser hombres y damas firmes en la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez hay una gran posibilidad de que muchos de los hombres aquí presentes, casados o no casados, padres o no padres, en algún momento dado han grabado en lo que era antes el VHS. No sé cuántos se acuerdan de un VHS. ¿Ok? Ya sea en ese formato o en formato digital, hemos grabado algún partido de nuestro equipo favorito, ¿verdad? Porque tal vez estábamos muy ocupados en el momento del partido, que era en vivo, no podíamos verlo en vivo y a todo color, estábamos ocupados, trabajando o en algún otro lugar, y por esas circunstancias decidimos grabar el partido. Yo recuerdo tal vez la primera vez que hice eso fue, si no me equivoco, en el 1995-96 aproximadamente. Era un partido de fútbol americano entre los Atlanta Falcons, en contra de Minnesota Vikings. Ese partido definía qué equipo iba a ir al Super Bowl. No podía ver el partido, lo puse a grabar en un VHS y tiempo antes de ver el partido, o inclusive, tiempo antes, pero todavía no estaba en casa, iba camino a casa, tenía la radio encendida y en el anuncio del programa de radio se anunció que Atlanta había ganado el partido. Y eso desde luego me llenó mucha de alegría porque es mi equipo favorito. Entonces, antes de ver el partido, supe que Atlanta había ganado el partido. Llegué a mi casa y quise ver el partido. Los errores que el equipo de Atlanta cometió en el partido no me preocuparon, porque yo sabía el resultado del partido. El hecho de que en algún momento dado del partido Atlanta estaba perdiendo no me dio temor, no me dio ansiedad, porque yo sabía el resultado del partido, yo sabía lo que iba a ocurrir al final del partido. Vi el partido con mucha confianza, con mucha alegría y con mucho gozo. Fíjese, un error de un jugador no me molestó. Jugadas equívocas que afectaban el partido o la ofensiva de Atlanta o la defensiva de Atlanta no me dio ansiedad. ¿Por qué razón? Porque sabía cuál era el resultado final del partido. En la Escritura, usted y yo tenemos información, tenemos resultados finales de lo que en un momento dado será el final de todas las cosas. Dios nos ha dado la información que necesitamos para no preocuparnos, para no llenarnos de temor, para no llenarnos de ansiedad, porque sabemos cuál es el resultado final. Está bien claramente escrito en la Escritura.
Sabemos de que en Cristo somos más que vencedores. Sabemos que en el libro de Revelación habla sobre el reinado majestuoso de Cristo. Sabemos que en un momento dado los cielos serán abiertos y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y con gran fuerza. Tenemos toda esa información. Sabemos cuál es el resultado final de todo esto que hoy socialmente estamos enfrentando. Pero mientras esperamos, ¿cuál debe de ser la actitud, la postura, la confianza, la búsqueda, o cómo debe ser la búsqueda del que está en Cristo, del creyente en Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero que aprendamos lo siguiente. Vencer no solo es una experiencia de la fe en Cristo. Es importante ese primer paso, lo que es la fe y nuestra experiencia en Cristo, y el hecho de que en la vida podemos tener momentos difíciles, pero sabemos que en Cristo somos vencedores. Tenemos esa información, tenemos esa experiencia. Pero hay un paso más adelante. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: y esta es la victoria que ha vencido, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero quiero dejarte saber que vencer no solo es una experiencia de la fe en Cristo Jesús, también está basada en la calidad de vida espiritual del creyente por la obra del Espíritu Santo y el conocimiento escritural y la práctica bíblica. Tenemos una combinación de varias cosas para nosotros comportarnos como ya está escrito. Gente que en Cristo, por la fe en Cristo, ha vencido al mundo, como citamos ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Es muy importante que nuestra calidad de vida espiritual sea una que magnifique a Dios. La importancia de permitir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y cuál es el conocimiento bíblico que tenemos, y no solamente el conocimiento bíblico, cómo practicamos ese conocimiento. Porque desde luego Santiago dice claramente sobre la importancia de no solo creer a la palabra, de no solamente inclusive creer a Dios, sino también llevar a práctica lo que nosotros creemos y lo que dice la palabra de Dios. Porque el que conoce la palabra pero no la practica, Santiago dice, es como aquel que se miró en un espejo y no se considera a sí mismo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra quiénes somos, cómo estamos funcionando, nos ayuda inclusive a evaluarnos. Entonces me veo en la palabra de Dios, considero quién yo soy, hago los ajustes debidos, y aparte de los ajustes personales que yo hago, está lo que hemos mencionado ahí, la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que entonces en todo ese complemento seamos personas que vencemos continuamente. Amén. Sabemos el resultado final. Sabemos el producto de esa expresión que usted ve ahí. Pero en muchas ocasiones da la impresión como que no estamos ganando el partido. Algunas veces no solo personalmente, sino colectivamente o socialmente, cuando miramos el mundo y las cosas que ocurren en el mundo. Y cómo la violencia ha entrado a las áreas más nobles de la sociedad, ya sea en la escuela, ya sea unas personas teniendo un momento de entretenimiento mirando una película en el cine, o ya sea como ocurrió esta semana, un grupo de políticos practicando el béisbol y viene alguien a tratar de matarlo. Violencia. Entonces, no solamente personalmente, sino también colectivamente o socialmente, como grupo, como sociedad, da a veces la impresión, parece como que no estamos ganando. ¿Cierto?
Pero la Escritura me dice cuál es el resultado final de todo esto. Amén o amencito. Tenemos la información. Y el hecho de tener la información debe cambiar nuestras reacciones ante las dificultades. Y eso para mí es muy importante. Al hecho de yo tener la información conforme Dios la ha dado en su palabra, conforme Dios la ha revelado en la Escritura, conforme el Espíritu de Dios ilumina mi entendimiento por mi experiencia por el conocimiento bíblico, en la forma en cómo practico la Escritura. Hay momentos, a pesar de que tenemos la información, parece que estamos perdiendo, pero el hecho de tener la información es más que suficiente para que nuestras reacciones sean muy diferentes ante las dificultades. ¿Por qué razón? El que conoce tiene el poder. Dígalo conmigo, el que conoce, dígalo creyendo, el que conoce tiene el poder. Inclusive esta semana estaba escuchando la radio, estaban dando una orientación sobre administración económica y la persona decía constantemente, si tú conoces esta información vas a estar bien, y añadía, el que conoce tiene el poder. El que conoce tiene el poder. Conoces la Escritura. Estás familiarizado con la palabra, te estás familiarizando con la Escritura. El que conoce tiene el poder. Conocer es algo maravilloso. Y una vez más, especialmente cuando sabemos los resultados. Conocer es algo maravilloso porque nos indica cuáles van a ser los resultados. El que conoce tiene el poder, porque conocer da confianza y autoridad. Conocer da confianza y autoridad. Dios nos ha dado toda la información. Diga conmigo, Dios me ha dado, pero dígalo creyendo, amado, como que hoy es el Día de los Padres. Dios me ha dado toda la información necesaria. Toda la información que yo necesito, Dios me la ha dado. Está en la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia, ya sea electrónica o ya sea así como la tiene el hermano. Dios nos ha dado toda la información. Dios me ha dicho en su palabra lo que será. Dios me ha dicho en su palabra cómo yo debo de andar. E inclusive lo que Él me ha indicado en su palabra, una vez más, debe de producir en mi vida confianza. Y en esa confianza voy a caminar en autoridad. En la Escritura, lo importante de la autoridad es dejarle saber al creyente que puede vivir con tranquilidad. Como les mencioné en el partido, ya sabía el resultado. Vi el partido con tranquilidad y no con preocupación. La autoridad nos da tranquilidad. Podemos vivir libres de ansiedades y de temores. Podemos vivir libres de ansiedades y de temores. Las dos cosas que más detienen el avance, el crecimiento, la madurez espiritual en un ser humano son los temores y son las ansiedades. ¿Por qué? Porque nos hunden, nos ahogan, nos agobian. Pedro, caminando sobre las aguas, comenzó a hundirse. Cristo lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste temor? ¿Se acuerda, amado? ¿Se acuerda, amado? Entonces, ¿qué ocurre, amados? Cuando usted no vive en la autoridad de la palabra conforme Dios lo ha declarado, es lo que Él nos ha indicado, que eso debe producir en nuestra vida confianza para andar en autoridad. Lo contrario a eso es llenarnos de temor, llenarnos de ansiedad, y cuando estamos así comenzamos a hundirnos. Por eso es Cristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confianza, confianza. Yo he vencido al mundo.
El libro de Efesios es un libro que toca mucho lo que debe ser el comportamiento de la iglesia. Ese es el libro de Efesios. La teología de la iglesia está en el libro de Efesios, en sus 6 capítulos. Es la doctrina de la iglesia, es la teología de la iglesia y es el papel que debe desempeñar la iglesia en la comunidad. Escuche eso. Efesios, cuando es estudiado desde un punto de vista doctrinal para la iglesia, enseña cuál es la teología de la iglesia y cuál debe ser la función de la iglesia en la comunidad. Ok, mire esto. El próximo domingo va a haber un picnic como se anunció. Vamos a pasar un momento muy grato. Vamos a brincar, vamos a saltar, vamos a jugar voleibol, vamos a jugar dominos, vamos a reír, vamos a comer, you name it. Y eso está muy bien. Yo disfruto al máximo esas actividades. Me encantan. Si se pudieran hacer todos los fines de semana sería algo muy especial. Porque hay buen compañerismo. Amén. Aunque todo eso es bueno y es parte de lo que somos como familia, la función de la iglesia no es hacer picnic. Eso no es lo que dice Efesios. La función de la iglesia en la comunidad es impactar, transformar la comunidad por el poder de Cristo. Se lo voy a enseñar en un momento dado. ¿Está conmigo, amado? Mire esto. En el libro de Efesios está la intención secreta de Dios sobre la iglesia. Y digo secreta porque cuando Pablo está hablando, él habla de un misterio que desde tiempos atrás se venía hablando. Y entonces, cuando se manifiesta de la sombra a la luz, ese misterio, pues lo que ocurrió en la comunidad desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, eran comunidades transformadas. ¿Ok? So, una vez más para que aprendamos esto. En el libro de Efesios está la teología de la iglesia, está la doctrina de la iglesia, está el papel que desempeña la iglesia en la comunidad. Entonces, mire en 4 áreas lo que enseña el libro de Efesios sobre lo que debe ser la iglesia en la comunidad. Una vez más, ¿cuál es la información que tenemos escrita en la palabra? ¿Qué es lo que Dios ha dicho y cuál tiene que ser el comportamiento del creyente? ¿Está conmigo, amados? Eso es un fundamento muy importante para una vida espiritual victoriosa, como estamos hablando en esta serie. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es la iglesia? Mírelo ahí, los que les gusta escribir pueden anotar o tomar fotos. Mire esto. La iglesia es un cuerpo que expresa la plenitud de Cristo sobre la iglesia. Eso es lo que enseña Efesios. Vamos a ver ya en un momento dado. Es un cuerpo que expresa la plenitud. La palabra plenitud significa el todo de Cristo. ¿Ok? La esencia total de Cristo. Ahora, yo he hablado anteriormente lo siguiente: nadie tiene una mala opinión de Cristo. Nadie. Tiene malas opiniones de los cristianos o de la iglesia, pero nadie tiene una mala opinión de Cristo. Entonces, ante esa realidad y el hecho de que la Escritura, ya de antemano Dios me ha dicho
quién soy yo como parte del cuerpo, como parte de la iglesia, pues tengo que entender en la misión de Dios con la iglesia, entender que como parte de ese cuerpo, tengo que permitir una obra de Dios a tal magnitud en mi vida, que en mi vida se exprese la esencia total de Cristo. ¡Woo! ¿Qué es esto? Yo me pregunto, en algún momento dado, ¿usted vio a Cristo preocupado? ¿Usted vio a Cristo temeroso? ¿Usted vio a Cristo deprimido? ¿Usted vio a Cristo frustrado? ¿Usted vio a Cristo sin esperanza? No, siempre vemos a un Cristo en control de las circunstancias. Ahora, hubo un momento en donde llegó a decir: generación incrédula y adúltera, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Pero eso no descompuso a Cristo por 24 horas. ¿Me entendió, amados? Usted puede ver en un momento dado a Cristo diciéndole a sus discípulos: mi alma está abatida hasta la muerte, pero eso no impidió que él viviera en esperanza, porque él sabía lo que la profecía sobre él decía. ¿Usted me entiende, amados? ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, en cada área de mi vida, como parte de la iglesia, como parte de Cristo, y esto es un fundamento espiritual muy profundo, mi función, su función como parte de la iglesia es lograr manifestar en todo lo que es usted, en todo lo que soy yo, la esencia de Cristo en su totalidad. Ahora, eso no se produce porque usted hoy vino a la iglesia. Eso es un proceso continuo, pero que se vea progreso. Porque hay ocasiones que se dice: hermano, no se preocupe, esto es poco a poco en progreso. Y eso está muy bien, pero en muchas ocasiones se le dice a la gente poco a poco, pero no hay progreso. No hay crecimiento espiritual. Y estamos hablando, la serie, si usted lo ve ahí en el documento que está en su programa, estamos hablando sobre fundamentos de una vida espiritual victoriosa. ¿Usted me entiende, amados? Está conmigo. Entonces, cuando usted escucha al pastor Irán o el pastor Tony decir: vamos a buscar en el libro de Efesios tal capítulo, tal versículo, hay que entender que Efesios nos está hablando de que como parte del cuerpo de Cristo, nuestra función es mostrar la plenitud de Cristo en toda la tierra. Amén, jovencito. ¿Están conmigo, iglesia? Miren qué más. ¿Qué es la iglesia? Un solo pueblo en medio del cual se establece la morada de Dios. Se establece la morada de Dios. Mire qué profundidad espiritual tiene esa verdad. Cuando Dios habita, cuando Dios está, cuando a Él se le da la bienvenida, cuando a Él se le da el lugar, cuando entendemos el propósito de Dios en reunirnos y hay un enfoque en el propósito de esa reunión, no hay que motivar mucho a la gente para conectarle al ambiente, porque la presencia de Dios hace eso. Eso no depende de lo que yo pueda hacer o decir, eso depende de la presencia de Dios. Porque Dios, donde es bienvenido, Él entra. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, si la iglesia Cristo vive abre, entonces yo entraré. Si en este domingo, Día de los Padres, le hemos dado la bienvenida a Dios, Él va a entrar, Él hace su morada y Él hace como bien le parece. Pero nuestra visión se ha cortado. Nuestra sensibilidad a estas verdades se ha hecho casi nula. Por eso hay mucho hablar de iglesia, mucho comportamiento de iglesia, pero poca esencia. Por eso hay muchas personas que hablan mucho, opinan mucho, pero en su vida no se ve. Todo comienza ¿con quién? Con uno.
Yo estoy aquí hablando con esta libertad, esta confianza y este ánimo, pero todo eso, hermanos, todo eso me carcome, me ministra, me confronta. Porque me estoy dando cuenta, no por lo que alguien me ha enseñado, sino por lo que ya Dios me ha dicho en su palabra, cuál tiene que ser mi comportamiento como creyente. ¿Están conmigo? Muy profundo, iglesia. Muy profundo. Número 3. Un lugar donde se equipa y se fortalece y se crece espiritualmente para extender la victoria de Cristo sobre el mal. Un lugar donde se equipa. Y se fortalece y se crece espiritualmente para extender la victoria de Cristo sobre el mal. Cuando no somos eso, escucha iglesia, y esto es aquí, es allá y es más allá. Cuando como iglesia no somos eso, se debe a que nuestra lucha diaria, todos tenemos luchas diarias, nuestra lucha diaria nos desenfoca, nos paraliza y nos conformamos. ¿Escuche? Cuando no somos eso, se debe a que nuestras luchas diarias, y una vez más, todos tenemos luchas, todos, ¿verdad que sí? Escuche. Nuestras luchas diarias nos desenfocan, nos paralizan y nos conformamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso como iglesia, que inclusive es espiritual? ¿Qué es lo que ocurre? Nos convertimos en entidades religiosas, tradicionales, de entretenimiento y de opinión popular. Entidades religiosas. El espíritu de religión es uno de los espíritus más fuertes que la iglesia enfrenta. Porque inclusive el espíritu de religión fue el que dijo a Pilato: crucifícale. El espíritu de religión no hace que vivamos la escritura. Entonces, cuando estamos en un espíritu de religión, o bajo un espíritu de religión, entonces es donde sustituimos lo espiritual de Dios por los programas de los hombres y los entretenimientos que podamos tener para mantener la gente o atraer gente. Por eso es que las masas se mueven cuando viene un grupo musical popular del momento. Y entonces usted ve como lo hace el mundo, como el mundo promociona a sus artistas, así el espíritu de religión dentro de la iglesia promociona también a sus artistas. Y es donde la gente paga $30 para ser entretenido con cosas religiosas, pero no manifestación del poder de Dios. Yo esperaba un amén ahí, ¿verdad? Pero yo lo digo por usted. Amén, pastor, lo está hablando como debe ser. De ese aplauso con ánimo. Nada de malo con los conciertos y las actividades. Hace poco yo estuve en uno. Una iglesia que parecía el Winnet Mall. Así mismo.
Bueno, yo creo que el salón de niños de esa iglesia era más grande que este edificio. Pero mire esto. Mire esto. Y buena música, unas proyecciones y la mejor tecnología. Y los mejores cantantes del momento. Pero antes de comenzar la actividad, en el audio del edificio estaban tocando música secular. Inclusive yo le dije al que estaba a mi lado, que era un americano, le dije, esa como que no es la música propia para un concierto de adoración. Pero ¿qué ocurre? Eso es un sistema para que aquel que no se siente bien en un ambiente de iglesia espiritual, se sienta cómodo en una iglesia que está operando bajo un espíritu religioso, pero no un espíritu donde se manifiesta el poder de Dios para traer convicción al pecador. Es lo que le llaman seeking friendly environment. Popularidad, pero no morada de Dios. Entonces, el creyente tiene que evitar eso. Los líderes de la iglesia tienen que evitar eso. Eso es el libro de Efesios. Eso que usted ve ahí. Ahora, hay un detalle muy importante con relación a lo que es la lucha diaria del creyente. Preste atención, yo dije lo siguiente. Lo que hace que nosotros no vivamos esto que usted ve aquí, escuche bien, lo que hace lo que impide que nosotros vivamos eso son nuestras luchas diarias. Todos tenemos luchas. Usted tiene sus problemas familiares, puede tener problemas económicos, puede tener problemas en su trabajo, puede tener tensiones en su relación matrimonial. Diversas pruebas tenemos, diversas luchas tenemos, constantemente, continuamente. Una enfermedad. Entonces, cuando nuestras luchas diarias comienzan a hacer mella en nosotros, nos desenfocamos. Nos paralizan, detienen nuestro ímpetu, detienen nuestro ánimo, detienen nuestra confianza en Dios. Y eso cambia nuestra actitud a tal nivel que nos paraliza y entonces somos personas conformes. Por eso es bien fácil en la iglesia tomar un puesto y dejar un puesto, porque vemos como un puesto, no como un llamado y un ministerio de Dios. Y un don de Dios en nuestra vida, porque irrevocables son los dones de Dios. Porque entonces esto nos paraliza, nuestras desilusiones nos paralizan, nuestras frustraciones nos detienen. Y llegamos a convertirnos y estar operando bajo la influencia de un espíritu de religión. Entonces, una vez más, el creyente tiene que evitar esto, desde luego conocerlo, entenderlo, tiene que evitarlo. Y el liderato de la iglesia tiene que mirarlo así. Entonces Pablo sabe de esto. Pablo sabe que estas luchas hacen que esto no tome lugar en la vida de la iglesia. Y él lo viene compartiendo en el capítulo 1, viene compartiendo en el capítulo 2, viene compartiendo en el capítulo 3, viene compartiendo en el capítulo 4, viene compartiendo en el capítulo 5. Cuando entra al capítulo 6... él dice lo siguiente, que es el último capítulo del libro de Efesios. Él usa esta expresión, después de todo lo que él ha hablado en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, cuando llega al capítulo 6, él usa esta expresión. Y es la siguiente, por lo demás. Diga conmigo, por lo demás. Ok. Por lo demás significa lo siguiente. Significa por último. Diga conmigo último. Por último. ¿Ok?
Él usa esa expresión al final del libro. La Reina Valera dice por lo demás. Independientemente si usted está a favor o no de la nueva versión internacional, esa expresión dice por último. Y en la de Dios habla hoy dice una palabra final. Ok, ahí le di 3 versiones. De lo que Él va a hablar en el capítulo 6. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Mire esto. Si Él me dice a mí, por lo demás, si Él me dice a mí, Irán, ¿tú que has leído el capítulo 1? ¿Tú que has leído el capítulo 2? ¿Tú que has leído el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 5? Ahora en el 6 te voy a decir algo que es último, lo último que te voy a hablar. ¿Está conmigo? Si Él me va a decir lo último, tengo que prestar mucha atención. ¿Verdad que sí? La palabra más significativa que usted puede escuchar de un ser humano es la palabra que Él dice en el momento antes de morir. Porque en el momento antes de morir te va a decir, ten paz. O en el momento antes de morir te va a decir, perdón. O en el momento antes de morir te va a decir, estoy listo. ¿Verdad? Por último, por lo demás. He vivido 80 años por lo demás, por último. ¿Me entendió, amado? Entonces, como es lo último, tengo que prestarle mucha atención a lo que Él me va a decir. Y mire lo que Él va a decir. Lo que Él va a decir. Él dice, quiero que estén firmes. Ya en breve vamos a mirarlo en la Escritura. Quiero que estén firmes. Inclusive en 3 ocasiones en ese capítulo 6 Él menciona esa palabra. Estar firmes. Entonces cuando Él me dice, tiene que estar firme, significa que hay algo que te voy a hablar que es de gran importancia, que quiero que prestes atención, y tiene que ver con tu firmeza. Y en esa firmeza voy a desglosarte a ti la importancia, escucha iglesia, la importancia de una vida espiritual profunda y lo que es una vida espiritual profunda. Amén. Entonces Él nos va a hablar sobre lo que debe ser el enfoque espiritual del creyente. Y especialmente cuando ese creyente, en el caso histórico del libro de Efesios, para la iglesia de Éfeso, en ese momento Pablo le va a decir al creyente de Éfeso, le va a decir la importancia de estar firme y lo que es tener un entendimiento de una vida, escucha, una vida espiritual profunda, no superficial, muy profunda. Quiero que entiendas esto que te voy a hablar. Especialmente cuando tú como creyentes estás viviendo, en el caso de la iglesia de Éfeso, en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de paganismo y en un mundo de mucha injusticia. Ahora, eso que yo he mencionado históricamente para la gente de Éfeso, violencia, paganismo, injusticia, cuando pasamos la página hasta el día de hoy, no vemos mucha diferencia en lo que nosotros como seres humanos vivimos en nuestra sociedad, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay paganismo, porque hay injusticia y porque hay violencia. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces Él me dice, dentro de esta situación geográfica y de conducta social que el creyente vive, Pablo le dice lo siguiente, firme, tienes que estar firme. Y voy a desglosarte la importancia de la firmeza para que tengas una claridad de lo que es una vida espiritual profunda. Ahora, en 3 ocasiones, como mencioné, Él habla sobre la importancia de estar firmes. Estar firme significa, lo puede anotar, estar firme significa estabilidad y no moverte de tu postura de fe.
La postura de fe del creyente debe de ser una postura fuerte, ¿verdad que sí? Admirable, digna de imitar. Amén. Eso es lo que significa. No permitas que nada quite esa estabilidad en tu vida, esa firmeza en tu vida. Porque los tiempos son peligrosos. En el mismo libro de Éfeso, pues vemos, ¿verdad?, los tiempos peligrosos. E inclusive, en un momento dado, en el libro de Hechos, capítulo 20, por ahí por los versículos 20, Pablo tiene una reunión con los líderes de la iglesia de Éfeso. Y les dice, yo voy a salir de en medio de ustedes, no sé lo que me va a ocurrir, para dónde yo voy. E inclusive les dice, ustedes no van a ver más mi rostro. No van a ver más mi rostro. Estuve con ustedes unos meses, unos años, voy a salir, no sé lo que me va a ocurrir más allá, o hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, excepto que el Espíritu Santo me dice que por todos lugares lo que me esperan son cárceles, prisiones y persecución, es lo que él le dice. Entonces él reúne a ese grupo de personas y habla de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en otras palabras los hombres. Yo no sé si cuando lo hizo en aquel entonces, ese día específicamente era el día de los padres, yo no sé. Lo que yo sí sé que él reunió a los hombres, no había mujeres en esa reunión. Hubo una reunión, posiblemente el grupo se llamaba Flechas de Hombre, yo no sé. Estaban reunidos, entonces estaba Pablo ahí entre ellos y les dice, voy a partir de ustedes y no sé lo que me va a ocurrir, salvo que el Espíritu me dice que me esperan cárceles, persecuciones y tribulaciones, es lo que él dice. Y ustedes no van a ver más mi rostro. Pero les advierto, para que estén firmes. Les advierto, mire esto. Porque a veces bajamos la guardia espiritual dentro de la iglesia, amados. El espíritu de religión se mete tan fuerte en la iglesia que bajamos la guardia. Y vienen cosas del enemigo y no nos damos cuenta. Entonces él le dice a ese grupo, le dice, quiero que escuchen lo siguiente, y serán los líderes de la iglesia de Éfeso en el libro de Hechos capítulo 20. Por eso es que en el capítulo 6 del libro de Efesios, él está hablando sobre la importancia de estar firmes dentro de un mundo de violencia, de justicia y de paganismo. La importancia de estar firmes y tener claridad y entendimiento de lo que es una vida espiritual profunda. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces él le dice, miren la razón por la cual esto que les estoy hablando es muy importante, porque entrarán lobos rapaces y se levantarán de entre vosotros personas que hablarán cosas perversas. Entonces le trae a la atención de ellos, dentro de esta verdad, le trae a la atención a ellos lo que es una batalla espiritual. Porque todos tenemos nuestras luchas diarias, ¿verdad que sí? Hello, ¿verdad que sí? Entonces él le dice, la vida es una batalla. Por eso, si la vida es una batalla, yo quiero que ustedes estén firmes. Diga conmigo firmes. Dígalo creyendo, firmes. Quiero que estén firmes en esa fe viva, esa fe que testifica, esa fe que refleja la obra de Dios, esa fe que hace que Dios se manifieste en tu vida y en la vida del pueblo. Esa fe que hace que Dios establezca su morada donde se reúne su pueblo que le adora a Él en espíritu y en verdad. No te muevas de eso. Mantente en esa fe, mantente firme, porque la vida es una batalla. Amén, iglesia. La vida es una lucha continua. Y hay ocasiones que lo que tú ves como algo natural tiene su raíz en lo espiritual. Pero si tú estás conforme, paralizado o desenfocado, eso tú lo ves como algo, pues estoy viviendo.
y retrocedes en vez de avanzar. Cedes terreno en vez de crecer. Y ser un testimonio. No una persona de quejas continuas y de llanto y de sufrimiento. Hay que llorar, claro que sí. Hay que sufrir, claro que sí. Pero al mismo tiempo hay que tener una actitud victoriosa, específicamente cuando usted conoce el final de toda prueba y de toda lucha. Porque está escrito en la palabra de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Dios me ha dicho cuál es el resultado final de todo lo que yo vivo. Entonces, Él trae a la atención de que la vida es una batalla. Miren cómo lo dice en el capítulo 10, versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, algo final, lo último, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Una palabra final. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. No es parcial. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar, ¿qué? Ahí está el primer firmes. Para que podáis estar firmes. ¿Contra las acechanzas de quién? Hay unas acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Se acuerda que la serie, ahí usted puede el logo, dice lugares celestiales? Fundamentos para obtener una vida espiritual victoriosa. Entonces ahí él menciona la importancia de estar firme. Me dice que mi lucha no es física con alguien. Yo puedo tener 40.398 problemas con el hermano aquí, pero él me está diciendo el problema no es con el hermano, el problema es con algo espiritual que está logrando o permitiendo esa situación. Amén. Amén, delo con ánimo. Entonces me dice las huestes espirituales de maldad. ¿De dónde se origina esto? En lugares que celestiales. Ok. Y él sigue. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, el segundo, estar firmes. Ok, entonces mire, ahí no lo voy a poner ahora, pero en el versículo 10 me dice estar firme. Ahora aquí en el versículo 13 me dice estar firme, y en la primera parte del versículo 14 me dice estar firme. Hello. Ok. Entonces, ahora mire esto, una información. Mire esto. Parte del lenguaje especializado de Pablo. Escuche, y esto es lo que les gusta, ¿verdad? El estudio sistemático de la Escritura. Escuche. Parte del lenguaje especializado de Pablo en el libro de Efesios son las regiones o los lugares celestiales. Ok, vamos a mirar lo que es eso. Lugares celestiales es un eufemismo, o sea, es otra palabra, o inclusive y es en un lenguaje más suave, para referirse a la esfera espiritual. Escuche. Cuando Pablo está hablando sobre lugares celestiales, es el lenguaje especializado de Pablo en el libro de los Efesios para referirse, escuche, para referirse a la esfera espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en los lugares celestiales? Porque él lo menciona en 4 ocasiones en el libro de Efesios. Escuche, iglesia, ¿qué ocurre en esas regiones celestiales? Que una vez más es lo que Pablo es un eufemismo para referirse a la esfera espiritual. ¿Qué ocurre en la esfera espiritual? Mire lo que ocurre.
En el capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Número 1. Oye esto, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo claramente que la bendición del creyente es espiritual. ¿Estás contento ahí con mami, papi? Ok. Pero me acerco a ti en el Día de los Padres para decirte lo siguiente, hermano Moses. Lugares celestiales se refiere a la esfera espiritual. So, hay una dinámica espiritual que ocurre en ese lugar que tiene que ver con tu persona porque tú estás en Cristo, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo, en primer lugar, en el capítulo 1, versículo 3, está diciendo, tu bendición en Cristo es espiritual. ¿Sí? Ahora, muchos de ustedes, y está bien, una vez más, pero yo lo digo es para traer conciencia y que profundicemos en estas verdades. Muchos de ustedes ven como una gran bendición que le den un aumento de salario. Ustedes ven como una gran bendición que le den una promoción en el trabajo. E inclusive algunos de ustedes cambian su comportamiento emocional y espiritual porque el jefe les dio una buena palabra o les dieron en el trabajo un aumento, o no sé, el esposo vino hoy a la iglesia en el Día de los Padres, no sé. Pero cuando esa dinámica no está presente, cuando el jefe no te reconoce, cuando no te dan la promoción o la posición, o cuando hay, ¿verdad?, una cierta dificultad económica, entonces tu actitud emocional y espiritual es diferente. ¿Verdad que sí, amados? Pero eso no es bendición. La verdadera bendición tiene que ver con algo que es espiritual. ¿A qué me refiero? El jefe no me reconoció, no me dieron el aumento de salario, pero como mi bendición es espiritual en Cristo, aunque eso para mí era importante, no me va a quitar el gozo que Cristo me ha dado, no me va a quitar la paz que Cristo da, no me va a quitar el hecho de que en Cristo soy un vencedor. Amén, amados. Entonces, y eso es lo que hace una gran diferencia entre el creyente con actitud de victoria versus el creyente con actitud de derrota y desánimo y de tristeza y de lamento y de queja. Entonces él dice, nos bendijo con toda, diga conmigo toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces lo primero que él me está diciendo es, tu bendición es espiritual. Número 2. Dice en el mismo capítulo 1, versículo 20, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ok, resumen rápido. Mire, primero me dice, tú como estás en Cristo, tu bendición es espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lugares celestiales es la esfera espiritual. ¿Ok? Entonces me dice, la bendición de Irán es espiritual. Entonces también mire la información extra que me da. Me dice en el capítulo 1, versículo 20, ¿Cristo está dónde? ¿Cristo está en dónde? ¿Cristo está en dónde? En los lugares celestiales. Resucitando de entre los muertos, sentándole a la diestra. ¿En dónde? En los lugares ¿qué? Celestiales. Ok. Número 3, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él, ¿con quién? Nosotros con Cristo, nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No, porque ahora se pone mejor. Ahora se pone mejor. Mire lo que está diciendo. En primer lugar, tu bendición es espiritual. Lo vio, ¿verdad que sí? En segundo lugar, escuche, en segundo lugar, Cristo está en ese lugar. Lugares celestiales. ¿Verdad que sí? En tercer lugar, mire lo que me está diciendo. Yo estoy con Cristo en lugares celestiales. Yo, escuche esto, el creyente, el discípulo, dice, está con Cristo
me hizo sentar, y lo que eso significa, hermano, nos vamos mañana si seguimos en esa parte, pero nos vamos ya en breve. Nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Esta es la información que me está dando en referente al capítulo 6, que lo dejé ahí en stand-by un momento. Me está diciendo, tu bendición es espiritual. Cristo está sentado en la esfera espiritual. Tú estás con Cristo en ese lugar. En un momento dado yo le hablé a usted sobre la importancia de andar en confianza y en autoridad. ¿Se acuerda? En los primeros 5 minutos de la prédica. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Verdad que sí? Miren por qué yo tengo que andar con confianza y con autoridad. Él me ha dado la información. ¿Qué me dice? Tu bendición es espiritual. Cristo está en ese lugar. Tú estás con Cristo en ese lugar. Por eso es que puedo andar en autoridad. Jesus. Se pone mejor. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Ahora, ahí esa parte específicamente, lugares celestiales, se refiere a todo lo angelical. Entonces, mire lo que me dice a mí esto. Bueno, en un pasaje bíblico, se lo voy a dar de asignación para que usted busque dónde que está. Dice, creo que es en el libro de Pedro. Dice, cosa la cual anhelan mirar los ángeles. Se refiere a la redención. Escuche bien, a esta redención. Y lo que es el impacto de la redención. Amado, el impacto de la redención en nuestra vida no es venir a la iglesia y cantar 3 coritos y vámonos que es tarde. O sea, eso se refiere a una transformación poderosa de Cristo mismo entronándose. Como les dije en un momento dado, la plenitud de Cristo en nosotros. Entonces, el autor dice, cosa la cual anhelan mirar los ángeles. Yo cuando era joven se cantaba un corito que decía, hay un cántico que los ángeles no pueden cantar. Hay un cántico que los ángeles no pueden cantar. Redimido, soy redimido. O sea, porque hay un impacto de la redención en nuestras vidas. Ahora nosotros lo hemos suavizado a religión, a opiniones de hombre, pero no a una experiencia transformadora, que inclusive hace que un hombre que tiene mínimo 6,000 demonios en su vida esté sentado a los pies de Cristo escuchando la palabra en su sentido cabal de juicio. Y él le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Cristo le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Eso es lo primero que tienes que hacer. Amén. Ese aplauso quedó como que el Día de los Padres, pero... Yes. Entonces, mire esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades en los lugares celestiales. Y por último, entonces, ¿qué dice? Mi bendición es espiritual, lugares celestiales. Cristo está sentado en lugares celestiales. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Los ángeles están en los lugares celestiales. Y por último, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces me está diciendo, el diablo opera en lugares celestiales. ¿Sí o no? El diablo opera en la esfera espiritual. Nos vamos. Voy a concluir aquí. Me quedan por lo menos 8 puntos más, pero no me va del tiempo. Pero nos vamos. Conclusión. Mire la conclusión. La victoria espiritual está fundada en nuestra habilidad de identificar lo espiritual para enfrentar lo visual. La serie está contestando cómo yo obtengo victoria espiritual. Fundamentos para una vida espiritual profunda, ¿verdad?
Entonces, victoria espiritual está fundada en nuestra habilidad de identificar lo espiritual para enfrentar lo que diariamente es mi lucha visual. ¿Me siguen? Wow, dije que iba a terminar y como que quieren más. Pero ya nos vamos. Póngase de pie. ¿Aprendió algo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay que tener entendimiento de lo que es vida espiritual. Si no, pues una vez más, programas, religión, nos sentamos, escuchamos, nos ponen una estrellita porque vine. Pero hay algo de transformación y hay algo de Dios, como Él lo ha escrito, que debe tomar en la vida, que debe tomar lugar en la vida de la iglesia. Si, mire, amado, escuche, y esto lo digo con mucha confianza, si eso no ocurre en tu vida, cada vez que te congregas, debes de preocuparte. Si eso no ocurre en la vida y en el caminar de la iglesia Cristo Vive, tenemos que estar preocupados. Hay que tener entendimiento de lo que es vida espiritual. ¿Por qué razón? Por último te digo, iglesia, hay que estar firmes. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay que tener entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tú eres bendecido con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque los ángeles del Señor operan desde los lugares celestiales. ¿Y usted sabe que usted tiene un ángel asignado de Dios? ¿Sí? ¿No lo sabe? El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. No ignoráis que estos son llamas de fuego de Dios enviado a favor de los que heredarán la redención. En el nombre de Jesús. Yo estoy muy claro y muy convencido y muy consciente de que en estos momentos no solo Cristo está en la vida de mi esposa, el Espíritu de Dios está en ella, también hay ángeles de Dios que la acompañan en su viaje a Costa Rica. Pero ¿qué ocurre? Perdemos nuestro enfoque de estas cosas, porque las luchas diarias nos paralizan, nos detienen, nos desenfocan. ¿Y qué hacemos? Nos conformamos. Mire esto, y esto es para los hombres aquí en el Día de los Padres. ¿Sabe lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8? Dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas al Señor. Y en un momento dado yo dije, hermano, vamos a levantar las manos y adorar a Dios. Y había algunos de ustedes que estaban así dormidos en el banco. Eso es espiritual. Eso es espiritual. Eso se llama frialdad espiritual. Ojalá fueses frío o tibio, ¿verdad? ¿Sí? Frío o caliente y no tibio, perdón. Ojalá fueses. El que tenga oídos para oír, que oiga.
En el nombre de Jesús. Y yo sé, escucha bien, y lo digo en autoridad profética, hay un espíritu que está deteniendo el desarrollo espiritual de esta iglesia. La razón que fuese. Bueno, inclusive aquí Franklin, cuando estaba tomando la parte, dijo: hermano, ánimo, ánimo, porque se nota, se siente en el ambiente desánimo. Hay que tener, escucha bien, hay que tener un entendimiento de lo que es vida espiritual profunda. ¿Por qué? Porque tu bendición es espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque los ángeles operan en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque el diablo opera de ese lugar. Y se levanta el diablo, se levanta, escucha bien, los demonios para atar tu mente, atar tu espíritu. Lo hacen porque Pablo lo dice, inclusive él lo llama el día malo, el tiempo malo, el momento malo. Entonces, si hay un momento malo y yo estoy débil espiritualmente, es como aquel que tiene la información de que su equipo va a ganar el partido y lo está mirando con tristeza porque aquel hizo una mala jugada. Entonces ya tienes la información. Si ya está escrito en la palabra lo que Dios quiere, cómo debe ser el comportamiento del creyente de la iglesia, te lo di en un momento dado. Expresar la plenitud de Cristo, la morada de Dios. Fortalecer y equipar para que la comunidad sea transformada. ¿Saben cómo Cristo transformaba la comunidad? Sanando enfermos, echando fuera demonios, dándole vista a la gente que estaba ciega, levantando a los paralíticos, dando esperanza donde no había esperanza. Si es que la comunidad es transformada, pero queremos entretener la comunidad. En el nombre de Jesús. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Siente la convicción del Espíritu en este lugar? Hay algunos aquí que sus victorias dependen de ayuno y oración frecuente. No de un programa más de iglesia, los 21 días de ayunos de Daniel. Es un programa más. Es una vida, es una vida. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, voy a ser muy claro con usted para que vea o se dé cuenta en mi testimonio personal lo que es la lucha espiritual. Usted me ha escuchado aquí hablando con mucha pasión, con mucha convicción, con mucha verdad bíblica. Pero le digo, en esta semana específicamente, yo estoy luchando con un espíritu de desánimo. Fuerte, un espíritu de desánimo, pero fuerte, una lucha campal. ¿Y sabe lo que quiere ese espíritu de desánimo? Me quiere desenfocar en lo que es estar en la voluntad de Dios, lo que es vivir en la voluntad de Dios, lo que es saber esperar en Dios, lo que es saber escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres. Y aparte de eso, lidiando con esta situación de enfermedad de mi esposa. En el nombre de Jesús. Es un llamado serio para la iglesia. Un llamado para usted como ministro de Dios en su casa, con su familia, y que pueda dar testimonio en la iglesia
Jesús. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Así que hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Firme, estad pues firmes. Firme, firme, firme. Firme en el llamado de Dios, firme en la palabra, firme en la fe en Cristo, firme en la búsqueda de Dios, firme en la llenura espiritual. Firme, firme, firme en la oración. Es el libro de Lucas que le dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Firme, estar firme. En el nombre de Jesús. Amén, pueblo. Amén. ¿Quieren orar? ¿Quieren orar? Todo aquel que quiera orar, un momento de intercesión, venga aquí al frente. No es que vamos a orar por ti, sino que como iglesia vamos a tomar una postura de estar firmes dentro de lo que es esta verdad espiritual. En el nombre de Jesús. Hoy usted no es una persona que va a recibir, ¿verdad? Ministración de oración por lo que fuese su necesidad, sino de eso mismo, de armarnos, de equiparnos, de entender. Inclusive, mire, bueno, voy a empezar el domingo que viene así, pero que Dios nos dé entendimiento de lo que es vida espiritual. Si usted quiere tener entendimiento de lo que es vida espiritual profunda, vamos a orar como iglesia. En el nombre de Jesús. Es una oración muy importante, pueblo. En el nombre de Jesús. Yes. Y inclusive, amado, como mencioné, estamos en guerra. Esta iglesia está en una lucha espiritual por lo que es esa vida espiritual profunda. Ore por eso. Reprenda eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a equiparnos y orar. Levante su voz. No tenga temor. Levante su voz. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti, Señor. En estos momentos, este pueblo que tiene fe, Padre. Esta iglesia, Señor, que hoy, Dios mío, responde esta palabra. Anhelamos una vida espiritual profunda en Cristo Jesús. Queremos, Señor, lo que es la vida de Cristo en la iglesia, Padre. Venimos delante de ti, Padre Jesús. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de en el nombre de Jesús. Padre, algunos con lágrimas, Señor, delante de ti, oh Dios. Creemos, Señor, en lo que es un despertar espiritual en la iglesia. Invocamos tu nombre, oh Dios. Si hemos pecado, perdona. Quita la iniquidad de tu pueblo, Dios. Quita el oprobio de tu pueblo, Señor. Quita nuestras malas actitudes, Señor. Quita nuestra falta de fe, Padre. Quita nuestra inmundicia, Señor. Quita nuestro conformismo, oh Dios. Quita nuestra apatía, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quita, Padre, lo que no te agrada de mi vida. Quita lo que no te agrada, oh Dios. Levántanos en el poder de Cristo. Levántanos en la verdad de Cristo. Levántanos en la unción de Cristo. Queremos tener claridad, Señor, de lo que es una vida espiritual profunda. Enséñanos a identificar, Señor, lo que es la realidad de la esfera espiritual. Padre, porque nuestra lucha es continua, nuestra lucha es diaria. Sí, oh Dios, la confusión social, Señor, la opinión de los hombres, Padre, quiere minar nuestro fundamento de verdad y de poder en Cristo. Pero oramos, Señor, creyendo. Tomamos, Padre, toda la armadura de Dios, Señor. Tomamos toda la armadura de Dios, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y oramos con toda oración, Señor. Declaramos una iglesia alerta, declaramos una iglesia sensible, oh Dios, sensible a lo que es la voz del Espíritu, lo que es la verdad del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Quita el desánimo, quita la apatía, Señor. Quita la sequedad, oh Dios.
En el nombre de Jesús, quítalo del hombre, Padre. Queremos que tú te entrones, Señor. Haz tu morada en este lugar, Padre. Intercedemos orando para que hagas tu morada, Señor, en esta iglesia. En el nombre de Jesús. 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 Atamos todo espíritu contrario a la verdad de la palabra de Cristo. Atamos todo espíritu de religión en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de falsedad y de engaño en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Limpia, Señor, limpia estos aires, oh Dios. Limpia la esfera espiritual de la iglesia, en cada hombre, en cada mujer, en cada matrimonio, Señor, en cada joven, en cada niño, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yes, Lord, yes. Aleluya. Levanta el ánimo, Dios. Quita la carne, oh Dios. Por el poder de Cristo. Por el poder de Cristo lo creemos, Señor. Queremos ser esa iglesia que manifiesta la verdad de Cristo. Yes, yes, yes. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Sí, oh Dios. Que no desmayemos, Señor. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu obra, Señor. Yes. 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 Amén. 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 Eso es. Eso es. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, oh Dios. Eso es. Oramos, Padre. Levanta, Señor. Mira estos bancos, Señor. Mira estas bancas vacías, Padre. Oramos, Señor, en la autoridad del Espíritu Santo. Da hijos, Señor, en este lugar. Da hijos de Cristo en este lugar, Señor. Da hijos de Cristo, Padre, hijos para Cristo en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos en cada lugar vacío en esta iglesia, Padre. Y oramos por hijos del Espíritu. Hijos del Espíritu. Hijos del Espíritu. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Confirma tu palabra con milagros, poder, demostración del Espíritu, Señor. Espíritu de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Da testimonio, Padre, tu palabra en este lugar. Sí, oh Dios. Amén. Lo creemos, Señor, lo recibimos. Nos humillamos y oramos, Padre. Sí, oh Dios. Levanta, levanta, levanta. Levanta tu templo, Señor. Levanta tu casa, edifica las ruinas, Señor. Los lugares secos y desiertos que sean fructíferos en este lugar. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. 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 Aleluya. Aleluya, lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra no retorna atrás vacía, oh Dios. Tu palabra no retorna atrás vacía. Vamos a ver frutos, Señor. Hablamos, profetizamos, declaramos, establecemos, Señor. Vamos a ver frutos, Señor, conforme a nuestra fe. En el nombre de Jesús. 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 Escuche bien y le menciono esto para que me ayuden a orar de hoy en adelante. Sentimos en nuestro espíritu de que esta palabra y esta oración que hemos hecho ha penetrado a lo profundo de lo que es la esfera espiritual. Escuche bien. Escuche bien. Y creo a eso. Y lo veo y lo siento.
Pero se los digo para que me ayuden a orar, porque hay gente que en este mover, y aún con esta palabra, es capaz de decir otra prédica más. Hay que ver el fruto. Y eso es mentira, eso es falta de entendimiento y no proviene de Dios. No es de Dios. Por eso yo digo que la palabra esta, o el fruto que vaya a traer, cuando Dios así quiera, porque sembramos, regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Llega, penetra, esto que hemos hecho aquí ahora. Ustedes aquí conmigo, nosotros como iglesia, como cuerpo, es un momento espiritual que penetra a lo profundo y llega al trono de gracia. ¿No dice la Escritura que son las oraciones de los santos que suben ante la presencia de Dios? Ese es el poder de la oración. Así que digo esto para que me ayuden a orar. En el nombre de Jesús. Feliz Día de los Padres. Amén. Amén. Dele un abrazo a su hermano, así nos despedimos. Que tengan una tarde excelente y espectacular en el nombre del Señor. En el amor del Señor. Eso es. Levanta a los profetas en esta iglesia, Señor. Dios, bienvenido a este lugar. Amén.